Para ello nos acompaña Joe Nilson Sauca. Él es consejero del pueblo Coconuco CRIC, Organización Regional Indígena del Cauca, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Joe, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches a ustedes también, muy amables por el espacio y la invitación. A usted muchísimas gracias. Conocer ahora por parte de ustedes, directos involucrados en esta gran cumbre indígena de Colombia realizada en Silvia, departamento del Cauca, al sur del país, su principal conclusión, además de la radiografía que tuvieron la oportunidad de realizar durante 48 horas en este lugar, acerca de esta situación tan compleja que viven las comunidades indígenas de Colombia. Bueno, fue un evento muy importante, se encontraron las 7 organizaciones que agrupan a todos los 116 pueblos indígenas en Colombia, haciendo todo un panorama de análisis, de evaluación, de valoración del tiempo trajinado de la lucha y la resistencia como pueblos indígenas. Y bueno, salieron varias conclusiones en términos de la agenda indígena, pero también la expectativa que nos genera este nuevo camino con un gobierno alternativo, un gobierno popular que va a permitir de algún modo hacer un trabajo diferente en pro de la nación, pero también de los derechos constitucionales y los derechos que se han venido reivindicando como pueblos indígenas en Colombia. Sí, y sobre esta primera radiografía, antes de pasar a la expectativa que hay con el nuevo gobierno, este baño de sangre, que además hoy lo veíamos durante esas 48 horas como una radiografía en distintas partes del Colombia de lo que está pasando, pero que lamentablemente no se va a acabar con la llegada el próximo domingo, 7 de agosto, del presidente electo, aunque se asuman las funciones, porque los grupos, electo Gustavo Petro me refiero, porque los grupos armados ilegales siguen allí en esos territorios. Es bastante delicada la situación. La masacre nuevamente del pueblo Aguada, donde muere tristemente la compañera que estaba en etapa de gestación. Hoy también se presentó, entre ayer y hoy se presentaron otras masacres en el Cauca, en Balboa, por ejemplo, otras que se han presentado en el Valle del Cauca. Anoche también asesinaron a un comunero indígena y otros 2 quedaron heridos en el resguardo de Sactamaquihue, municipio de Caldono, departamento del Cauca. Un atentado contra un guardia indígena inmediatamente terminada la cumbre, pues nos genera bastante incertidumbre. Un policía asesinado en Villarrica, en Santander de Quilichao, el departamento del Cauca, pues deja un reflejo y un panorama bastante preocupante, contrario a lo que el gobierno saliente ha venido manifestando frente a la implementación del acuerdo de paz y la estabilización de la misma en los territorios. Por eso es de rechazar esta violencia que se viene dando en contra de las comunidades rurales, las comunidades indígenas y la dirigencia. Es bastante difícil la situación que en estos momentos estamos viviendo. Por eso una de las conclusiones de la cumbre de los pueblos indígenas son los diálogos regionales y los diálogos humanitarios urgentes para poder revisar una ruta y un camino que signifique la tregua con los grupos, entre los grupos ilegales, y que cese el desangre que viene dándose en contra de los pueblos indígenas y la población y pues los miembros de la misma institución de la fuerza pública que están siendo afectados en estos momentos. Joe, diálogos regionales que serían parte de esta necesidad de una declaración de emergencia humanitaria en los territorios. Esa declaración se ha peticionado como de manera urgente. Tenemos varios casos de reclutamiento también que en estos días se han dado. El día de ayer, por ejemplo, un grupo armado disidente de las FARC entró a una de las instalaciones de una escuela en Sa, Cauca, en el resguardo de San Andrés. Por eso creo que es fundamental que el escenario se dé lo más pronto posible y que en ese ejercicio pues haya una vinculación desde todos los sectores, las instituciones, el gobierno y pues quienes tenemos la experiencia también de conocer el territorio para poder generar esa capacidad de diálogo, de compromiso, de no más sangre en los territorios indígenas. Joe, ¿qué pasó en esta escuela en Izá, en el departamento del Cauca? ¿Se llevaron a niños? Nos hablaba usted de reclutamiento forzado de menores. ¿Qué pasó allí?
Los reportes que tenemos son en Sactamaquihue, en el resguardo de Cuetquina, donde se reclutan 2 menores de 16 años. Lo de ayer que se presentó en INSA fue miembros de grupos armados ilegales quienes llegaron a las instalaciones cerca a la escuela del resguardo de San Andrés. Ahí no hubo reclutamiento, pero sí la sola presencia genera un riesgo grande para los niños que están yendo a estudiar a la escuela. Por eso las autoridades suspendieron labores y hoy estaban en asamblea permanente escuchando orientación de las comunidades y de los equipos de educación que estaban en la zona. Muy grave todo esto que usted nos cuenta, además con esos ejemplos claros y de hace tan pocas horas de lo que está sucediendo. Sobre este tema que resulta fundamental para ustedes, la declaratoria de emergencia humanitaria, ¿qué tipo de presencia debería hacer el Estado colombiano en estos territorios? Porque bien sabemos que en la mayoría de territorios más golpeados por la violencia colombiana hay presencia de fuerza pública, de ejército y de policía. ¿Qué sectores del Estado deben estar allí para comenzar a desmontar este baño de sangre? Bueno, creo que inicialmente uno de los ministerios más importantes que es garante de los derechos de la política es el Ministerio del Interior, y de ahí sus instituciones que son parte del Ministerio Público, que son los que defienden o deben defender los derechos de la ciudadanía, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el bienestar familiar, todos estos entes que realmente tienen que apuntar a la atención social y humanitaria de las comunidades son esenciales dentro de estos escenarios, entendiendo pues que llevamos más de 55 años de guerra y que la fórmula siempre ha sido la militarización, pero cuya respuesta ha sido el desangre en los territorios indígenas por los efectos y causas que se dan desde las confrontaciones y las mismas persecuciones de lado y lado a las comunidades y a la dirigencia. Entonces, creo que es fundamental que esta cartera del Ministerio del Interior sea quien haga el inicial despliegue a los territorios y que desde ahí se articule el resto de las instituciones y ministerios como educación, salud, que ya se refieren a los escenarios sociales, pero en especial este ministerio es el responsable de articular todo este ejercicio para poder generar la atención y las garantías que se requieren desde las comunidades. Presencia del Estado, pero ya suficiente con todo lo que hay de ejército y de policía, y le entiendo perfectamente. Ahora, Joe, ¿por qué contra las comunidades indígenas? ¿Qué es lo que ven estas organizaciones criminales, que ahora es bastante complejo el escenario, incluso antes de que existiese las entonces guerrilla de las FARC-EP? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo ven ustedes a estos grupos que se encuentran entre Clan del Golfo, dependiendo de la región donde estén, autodefensas gaitanistas de Colombia, disidencias de las FARC, grupos criminales ligados al narcotráfico, ELN, etcétera, etcétera? Bueno, siempre se hace esa pregunta, el por qué la violencia se ensaña contra los territorios indígenas. Es de manifestar que nosotros siempre hemos planteado que somos un gobierno propio, y ese gobierno propio también tiene sus estrategias, sus mecanismos de cuidado y autocuidado de los territorios. Ahí entran las autoridades, la Guardia Indígena, las comunidades, y el hecho pues de rechazar la presencia de estos grupos, de ir un poco a poco diciendo a las comunidades también que la presencia de los cultivos de uso ilícito debe irse reduciendo, pues ha generado unos mecanismos de estos grupos que intentan violentar siempre con la vida o con las amenazas o con los atentados a nuestros compañeros, autoridades, guardias indígenas o gente que es representativa dentro de los territorios. Creo que siempre esa resistencia y esa lucha y la capacidad organizativa que hemos tenido a no mezclarnos con el tema de la guerra de ningún lado o del otro, pues ha causado que nos marginen, que nos amenacen, que nos asesinen, y pues desde esa lucha que se viene dando es que hemos venido trabajando como pueblos indígenas, resistiéndonos a la guerra y a la violencia en contra de nuestros territorios. ¿Los han obligado a ceder terreno para los cultivos de uso ilícito? Tenemos varias situaciones en el departamento, creo que así mismo sucede en Colombia. Realmente el asunto de resolver las economías ilícitas es un factor urgente
y por eso también hemos hablado de la propuesta de la legalización de la coca, de la marihuana, pero en función, digamos, de poder regular y estabilizar un poco la situación de estas economías y que realmente se le dé un paso a la transformación de las regiones con la garantía de la productividad ya con cultivos de comida y estos temas, pero ahí también se ha planteado que es necesario y urgente renegociar los TLCs porque hemos venido trabajando en las zonas donde hay alta agricultura a pérdidas y realmente no hay una dignidad no hay una política que dignifique el campo y que eso pues de algún modo lleva a la economía fácil, a la economía ilícita y eso es parte del escenario que se quiere dialogar y conversar con el gobierno entrante. Esto es muy paradójico porque lo escucho a usted, Joe, y recuerdo con tal claridad que parte de la solución de este drama que está viviendo Colombia está contenido en el acuerdo de paz firmado en Cartagena y después en Bogotá. Primer punto, reforma rural integral. Otro de los puntos, el cambio además de la visión que se tiene acerca de la vinculación del campesino con el cultivo de cultivos de uso ilícito. ¿Cuán confiados están ustedes en que realmente esto pueda ser un cambio real cuando comience a aplicarse, que es parte de la promesa del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, más que la confianza, creo que es mostrar la capacidad que tenemos de aportar y resolver esta situación. Entendemos que se está entregando, como decimos nosotros en tono indígena, este gobierno que está entregando prácticamente está raspando la olla, como se dice, está adjudicando grandes contratos, haciendo contratos de personal, amarrando cosas. También entendemos que será una situación difícil, que el cambio desde ya con las reformas, pues algunas darán paso, otras también, como pueblos indígenas hemos dicho que deberán ser consultadas con las comunidades, pero creemos que se puede hacer un ejercicio diferente, creemos que trabajar como equipo y en unidad, por eso la cumbre lo que hace es juntarse, no para que cada uno vaya por separado, cada una de las organizaciones nacionales, sino que se junten y realmente generemos unos puntos estructurales y una agenda única que permita tener unos voceros y de acuerdo a eso también ser propositivos y también hablar con las comunidades y hacer conciencia pues de la realidad del país que está quedando. Hemos revisado varios escenarios frente al tema de la presentación del presupuesto para 2023. Vemos que hay, por ejemplo, la adjudicación del canal del dique y otros que se vienen dando sin estudios ni nada de esto que ya nos lo han venido socializando, pues son parte de las problemáticas y estaremos atentos a resolver. Lo que hasta ahora hemos avisorado es que por lo menos inicialmente se puedan sostener los acuerdos que ya se venían trabajando con las organizaciones y pues en la medida que se vaya estabilizando la situación económica del país, la parte administrativa, la reducción del gasto, bueno, todas estas reformas permitan ya empezar a trabajar en las políticas y en las apuestas que tiene la nación, y en especial pues nosotros como pueblos indígenas. Que se respete la vida por sobre todo. Muchísimas gracias, Joe, por ese análisis. Buenas noches. A ustedes muy amable, que tengan buena Hasta noche. luego. Muchas gracias. Buenas noches.